La lluvia de Madrid siempre llegaba sin previo aviso, como si la ciudad quisiera recordar a todos que ella marcaba el ritmo. Elena se subió la capucha de la sudadera y aceleró el paso por la calle Gran Vía, esquivando los charcos que se formaban en las aceras irregulares. El olor a asfalto mojado se mezclaba con el aroma a café que escapaba por las puertas de los bares nocturnos, creando esa atmósfera única que solo la metrópolis sabía producir. A sus 22 años, Elena había aprendido que la invisibilidad era un arte. Ropa neutra, pasos rápidos, mirada baja, una fórmula probada y aprobada para atravesar la ciudad sin dejar rastro. El Café Central, donde trabajaba como camarera desde los 18, estaba a 2 cuadras de la estación Sol del metro, en una esquina concurrida que nunca dormía por completo. Empujó la puerta de cristal y fue recibida por el calor familiar del ambiente. Roberto, el dueño, estaba en la caja contando el dinero del día. Era un hombre bajo y rechoncho, con bigote canoso y un aire paternal del que Elena había aprendido a desconfiar. Demasiada amabilidad siempre tenía un precio. «Llegaste justo a tiempo, muchacha», dijo sin levantar los ojos de los billetes. «Carla no ha venido hoy. Dijo que su hija tiene fiebre». Elena asintió y fue directamente al fondo a cambiarse de ropa. El uniforme, una blusa blanca y una falda negra hasta la rodilla, estaba siempre limpio y planchado. Había aprendido que la apariencia lo era todo en la atención al cliente, incluso en un lugar sencillo como ese. El movimiento de la noche era normal para un jueves. Ejecutivos tomando el último café antes de coger el metro a casa, estudiantes compartiendo una rosquilla y hablando de exámenes, parejas de mediana edad disfrutando de la tranquilidad del ambiente. Elena servía, sonreía cuando era necesario y recogía las propinas con discreción. Fue cuando estaba limpiando la mesa de la esquina que escuchó la conversación. «Gabriel no va a poder mantener esto por mucho tiempo», decía una mujer de voz ronca, claramente irritada. «El tipo es un manipulador nato, pero incluso él tiene límites». Elena fingió estar concentrada en la limpieza, pero prestó atención a la pareja sentada en la mesa junto a la ventana. La mujer que hablaba tenía el pelo largo y pelirrojo, llevaba un abrigo de cuero caro y gesticulaba mucho al hablar. Al otro lado de la mesa, un hombre de unos 30 años jugueteaba distraído con su móvil. «Marina, tienes que dejar de meterte en los asuntos de tu padre», dijo él sin levantar los ojos de la pantalla. «Ya has causado suficientes problemas». La mujer, Marina, golpeó la palma de la mano en la mesa, haciendo que Elena se sobresaltara. «¿Problemas? ¿Yo he causado problemas?» Su voz estaba subiendo de tono. «Ese hombre destruyó mi familia, ignoró mi existencia durante años y ahora vienes a decirme que yo soy el problema». El hombre finalmente la miró y Elena pudo ver que tenía rasgos delicados, casi femeninos. Era guapo, pero había algo calculador en sus ojos oscuros. «Baja la voz», dijo con firmeza. «No tienes que montar un espectáculo aquí». Marina rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que surge cuando se está al borde de una explosión. «¿Sabes lo que descubrí hoy, Gabriel?», se inclinó hacia adelante, la voz ahora un susurro venenoso. «Tengo una hermana». Gabriel dejó de jugar con el móvil. Una media hermana, para ser más precisa. Resultado de una de las muchas aventuras extramatrimoniales de mi querido padre. ¿Y adivina dónde está ahora? Justo ahí, sirviéndonos café a los dos. Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Estaba de espaldas a la mesa, pero sabía que la estaban mirando. Sus manos empezaron a temblar mientras seguía limpiando la misma superficie por tercera vez. «Marina, te has vuelto completamente loca», dijo Gabriel, pero su voz había perdido la certeza. «¿Loca? Mírala, Gabriel, mírala bien». Los ojos marrones, la barbilla un poco cuadrada, hasta la forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. Es idéntica a mi padre. ¿Cómo no me di cuenta antes? Elena dejó el paño en la mesa y se giró lentamente. Marina estaba de pie, sus ojos verdes brillando con una mezcla de emoción y locura. Era hermosa, pero de una manera salvaje, como si estuviera hecha de fuego en lugar de carne. «Disculpen», dijo Elena, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. «¿Quieren algo más?»
Marina sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Elena había visto en mucho tiempo. En realidad, sí, queremos hablar contigo. Elena miró alrededor del café. Roberto estaba distraído con el periódico y no había nadie más cerca. Gabriel tamborileaba los dedos en la mesa, claramente incómodo con la situación. Yo no sé de qué están hablando, mintió Elena. Mi nombre es Marina Santoro, dijo la mujer, extendiendo la mano, y creo que tenemos mucho de qué hablar. El apellido golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Santoro. Había visto ese nombre antes, en documentos antiguos del orfanato, en registros que nunca pudo entender completamente. Siempre que preguntaba por su familia, recibía respuestas evasivas o cambiaban de tema. Elena no tomó la mano extendida, pero tampoco pudo moverse. Marina pareció entender su dilema y bajó el brazo lentamente. Sé que esto debe parecer una locura, continuó Marina, la voz ahora más suave. Pero puedo probar lo que digo. Tengo documentos, certificados, incluso fotos antiguas. Si quieres, podemos hablar en otro lugar. Está trabajando, Marina, intervino Gabriel. Deja a la chica en paz. Marina lo ignoró por completo. ¿A qué hora sales de aquí? Elena miró el reloj en la pared. Eran casi las 10 de la noche. Medianoche, respondió automáticamente. Te esperaré en la plaza de la esquina, la que tiene esa fuente rota. Marina cogió su bolso y dejó un billete de 50 euros sobre la mesa. Para el café y para tu tiempo. Pasó junto a Elena y por un momento sus manos se tocaron. Elena sintió un choque extraño, como si reconociera ese toque de algún lugar muy distante. No vayas, dijo Gabriel después de que Marina saliera. Ella es peligrosa. Elena lo miró, viéndolo realmente por primera vez. Había preocupación genuina en sus ojos, pero también algo más. Miedo, quizás. ¿Por qué te importas?, preguntó ella. Gabriel dudó antes de responder. Porque la conozco desde hace mucho tiempo, y sé de lo que es capaz cuando quiere algo. Pero Elena ya había decidido. Por primera vez en su vida, alguien le estaba ofreciendo respuestas sobre quién era, sobre de dónde venía. No importaba lo peligroso que pudiera ser. Las 2 horas siguientes pasaron a cámara lenta. Elena servía a los últimos clientes del café, limpiaba las mesas, hacía el cierre de caja, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Marina, Santoro, media hermana. Las palabras giraban en su cabeza como un mantra hipnótico. Cuando finalmente terminó el trabajo, Elena se cambió de ropa rápidamente y se despidió de Roberto. La lluvia había parado, pero las calles aún estaban mojadas y reflejaban las luces de neón de los comercios nocturnos. La plaza era un pequeño espacio verde encajado entre 2 edificios comerciales, con bancos de madera deteriorados y una fuente que llevaba años sin funcionar. Marina estaba allí, sentada en el borde de la fuente, fumando un cigarrillo. Se había cambiado el abrigo de cuero por una chaqueta vaquera y parecía más joven, más vulnerable. Pensé que no vendrías, dijo Marina cuando Elena se acercó. Yo también. Marina apagó el cigarrillo en el suelo y se levantó. Era más alta de lo que Elena había percibido y se movía con una gracia felina. ¿Quieres ir a algún lugar más reservado? Hay un barcito ahí enfrente que está abierto hasta tarde. Elena negó con la cabeza. Aquí está bien. No tardaré mucho. Marina sonrió, pero respetó la elección. Se sentaron en el mismo banco, con una distancia respetuosa entre ellas. No sé ni por dónde empezar, dijo Marina, pasándose las manos por el pelo. Esto es tan surrealista. Empieza contándome quién es nuestro padre. La palabra «nuestro» salió naturalmente, y Elena se sorprendió por ello. Marina también lo notó. Nuestro padre se llama Eduardo Santoro. Es empresario, dueño de una gran constructora aquí en Madrid. Rico, poderoso, respetado. Hizo una pausa, y también un completo hijo de puta. Elena parpadeó, sorprendida por la crudeza de la declaración. ¿Él te abandonó a ti también? No exactamente. Marina sacó otro cigarrillo del paquete, pero no lo encendió. Solo lo giraba entre los dedos. Fui criada por él y mi madre, pero siempre supe que era tolerada, no amada. Me daba dinero, educación, todo lo que el dinero puede comprar. Pero cariño, atención,
Nunca. ¿Y cómo descubriste lo mío? Marina finalmente encendió el cigarrillo. Por casualidad, estaba revisando sus documentos para algo que no viene al caso ahora, y encontré certificados de nacimiento, registros hospitalarios. Al principio pensé que era algún tipo de fraude, pero luego vi las fotos. Sacó el móvil del bolsillo y se lo mostró a Elena. Era una foto antigua, descolorida, de un hombre de traje sosteniendo un bebé. El hombre tenía el pelo oscuro, ojos marrones y esa misma barbilla cuadrada que Elena veía en el espejo todos los días. Esta eres tú, con algunos meses de vida. Elena cogió el móvil con manos temblorosas. Mirar esa foto era como mirar un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. Allí estaba la explicación de todos los rasgos que no podía identificar en sí misma, todas las características que parecían venir de la nada. ¿Por qué me abandonó? Porque eras un inconveniente. Tu madre era una secretaria de la empresa, mucho más joven que él. Cuando se quedó embarazada, él le ofreció dinero para que abortara. Ella se negó. Entonces le ofreció más dinero para que te criara lejos de aquí. Ella también se negó. Al final, ella murió en el parto y tú fuiste al orfanato. Las palabras golpearon a Elena como ladrillazos. Había fantaseado sobre su origen durante años, creado 1000 historias diferentes para explicar por qué había sido abandonada. La realidad era más cruel que cualquiera de sus imaginaciones. ¿Cómo sabes todo esto? Porque contraté a un investigador privado hace unos meses. Quería encontrar algo sucio sobre mi padre, algo que pudiera usar contra él, y terminé encontrándote a ti. Elena le devolvió el móvil, las manos aún temblándole. ¿Qué quieres de mí? Marina se giró para mirarla directamente a los ojos. Quiero que nos conozcamos, quiero que conozcas tu verdadera historia. Y... Ella dudó. Quiero que le demos una lección. ¿Qué tipo de lección? El tipo que hombres como él entienden, financiera. Elena se levantó del banco, el corazón acelerado. ¿Quieres que te ayude a robar a nuestro padre? No robar, recuperar. Te debe 22 años de pensión alimenticia, educación, atención médica. Y a mí me debe 28 años de amor y atención. ¿No crees que es hora de pasar la factura? Elena empezó a caminar de un lado a otro de la plaza. Su vida había cambiado completamente en cuestión de horas, y ahora estaba siendo invitada a hacer algo que podría destruirla por completo. Necesito pensar, dijo finalmente. Marina también se levantó y sacó una tarjeta del bolsillo. Mi número está ahí. Llámame cuando decidas. Pero, Elena, tocó suavemente el brazo de su hermana. No tardes mucho. Oportunidades como esta no aparecen 2 veces en la vida. Elena cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo sin mirar. ¿Cómo estás segura de que somos realmente hermanas? Marina sonrió, y esta vez fue una sonrisa triste. Porque tienes la misma mirada que yo, la mirada de quien pasó la vida entera esperando que alguien volviera a buscarla. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero logró controlarse. Tengo que irme. Claro. Pero, Elena, estoy feliz de haberte encontrado. Por primera vez en mucho tiempo, no me siento completamente sola en el mundo. Elena asintió con la cabeza y empezó a caminar hacia el metro. Cuando miró hacia atrás, Marina todavía estaba en la plaza, pequeña y solitaria bajo la luz amarillenta de los faroles. Durante todo el camino de vuelta a casa, una habitación minúscula en una pensión en Malasaña, Elena no pudo quitarse la conversación de la cabeza. Hermana, padre, familia. Palabras que siempre habían sido abstractas, conceptos que otras personas tenían, ahora cobraban forma y significado. Al llegar a casa, se tiró en la cama sin siquiera encender la luz. La tarjeta de Marina estaba caliente en su bolsillo, como si pulsara con vida propia. Elena la sacó y miró el nombre impreso. Marina Santoro, diseñadora de interiores. Cogió el móvil antiguo que había comprado de segunda mano en el rastro y marcó el número. No para llamar, sino solo para guardarlo. Como un talismán, como una posibilidad. Aquella noche, Elena soñó por primera vez con un hombre que podría ser su padre. En el sueño, él estaba de espaldas, mirando por la ventana de una lujosa oficina. Ella lo llamaba,
pero él no se giraba. Intentaba tocarle el hombro, pero su mano atravesaba el aire como si él estuviera hecho de humo. Se despertó con el corazón acelerado y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. La cuestión ahora era decidir si ese cambio sería para bien o para mal, y en el fondo, ella ya sabía la respuesta. Elena se despertó al día siguiente con la sensación de haber dormido solo unos minutos. El sol del viernes entraba por la pequeña ventana de la habitación, iluminando las paredes desconchadas y el mueble improvisado que servía de armario. Miró el móvil en la mesita de noche. Las 10 de la mañana. Tenía unas horas antes de tener que estar en el café. La tarjeta de Marina estaba junto al teléfono, como un recordatorio físico de que la noche anterior no había sido solo un sueño muy vívido. Elena la cogió y leyó el nombre impreso una vez más. Marina Santoro, su media hermana. Su estómago gruñó, recordándole que solo había comido un sándwich en el almuerzo del día anterior. Fue a la pequeña nevera en la esquina de la habitación y cogió una manzana medio mustia y un yogur caducado hacía 2 días. Desayuno de lujo. Mientras comía, Elena pensaba en la conversación de la noche anterior. Eduardo Santoro. El nombre resonaba en su mente como un eco distante de algo que ella siempre supo que existía, pero nunca pudo identificar. Un padre, rico, poderoso, y que la había abandonado como si ella fuera un problema desechable. El móvil sonó, sobresaltándola. Número desconocido. Diga. Hola, Elena. Soy Marina. Espero no haberte despertado. La voz ronca era inconfundible. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No, ya estaba despierta. Qué bien. Mira, sé que ayer fue mucha información de golpe, pero estaba pensando, ¿qué tal si nos encontramos hoy, de día esta vez, en un lugar más tranquilo, para hablar mejor? Elena dudó. Una parte de ella quería decir que sí inmediatamente, pero la otra parte, la que había aprendido a sobrevivir siendo cautelosa, pedía prudencia. Trabajo por la tarde, dijo ella. ¿Por la mañana, entonces? Hay una panadería muy buena en Malasaña, cerca del metro. Podemos tomar un café y hablar. ¿Sabes dónde vivo? Marina rió al otro lado de la línea. Tranquila, no soy una acosadora. Ayer dijiste que ibas a coger el metro, y esta mañana te vi saliendo de una pensión en la calle de La Palma. Venía por aquí mismo, para resolver unas cosas. Elena no sabía si sentirse impresionada o preocupada por la capacidad de observación de su hermana. Está bien, ¿qué panadería? La Mallorquina. Está en la esquina de La Palma con Cardenal Cisneros. ¿Te veo allí en 1 hora? Elena miró el reloj. Tendría tiempo suficiente para ducharse y arreglarse. 1 hora está bien. Después de colgar, Elena se quedó parada unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de aceptar. Estaba a punto de encontrarse de nuevo con una mujer que afirmaba ser su hermana y que quería involucrarla en algún tipo de estafa contra su padre. Era una locura. Era peligroso. Era también lo más interesante que le había pasado en su vida. 1 hora después, Elena entraba en la panadería La Mallorquina. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y el olor a pan fresco en el aire. Marina ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, hojeando una revista de decoración. Llevaba un vestido azul sencillo y zapatos planos, muy diferente del look extravagante de la noche anterior. «¿Llegaste?», dijo Marina, levantándose para saludarla. Por un momento, Elena pensó que la iba a abrazar, pero Marina solo le extendió la mano. «¿Dormiste bien?». «Más o menos». Elena se sentó. «Tuve unos sueños extraños, me imagino. Descubrir que tienes una familia debe ser un shock». Una camarera se acercó a la mesa, y Marina pidió un café con leche y un croissant. Elena pidió solo un café solo. «¿No vas a comer nada?». «No tengo mucha hambre». Marina la estudió durante unos segundos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida decente?». Elena se removió incómoda en la silla. «¿Cómo bien?». «Eso no fue lo que pregunté». Marina llamó a la camarera de vuelta. «Tráele un pan tostado con huevos y jamón para ella, por favor». «No puedo pagar eso», protestó Elena. «¿Quién dijo que vas a pagar?». Cuando se quedaron solas de nuevo, Marina se inclinó hacia adelante en la mesa.
Elena, quiero que entiendas una cosa. Tengo dinero, mucho dinero, y ahora eres mi hermana, así que parte de eso también es tuyo. Apenas te conozco, y por eso estamos aquí, para conocernos mejor. El café llegó, y Elena bebió en silencio, observando a Marina por encima de la taza. De cerca, podía ver mejor los detalles del rostro de su hermana. Los ojos verdes eran expresivos, inteligentes, pero había algo inestable en ellos también, como si hubiera una tormenta siempre a punto de estallar. «Cuéntame sobre ti», dijo Marina. «Tu vida, tus sueños, tus miedos, todo». Elena dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma. «No hay mucho que contar. Crecí en orfanatos. Salí a los 18. Vine a Madrid. Conseguí un trabajo. Eso es todo. Eso no es una vida, Elena. Eso es supervivencia». Las palabras le golpearon de lleno, porque eran verdad. Elena nunca había pensado en términos de vivir, solo de sobrevivir hasta el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente. ¿Y cuál es la alternativa? Marina sonrió. Esa es la pregunta correcta. La alternativa es que recuperemos lo que es nuestro por derecho. El pan tostado llegó, y Elena empezó a comer despacio. Tenía mucha hambre, más de lo que se había admitido a sí misma. «Háblame de ese plan tuyo», dijo entre bocado y bocado. Marina miró alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando. Luego bajó la voz. «Mi padre tiene varias cuentas bancarias, algunas oficiales, otras no tanto. Las no oficiales son para dinero que quiere esconder del gobierno, ¿entiendes? Evasión fiscal». Elena dejó de masticar. «¿Y quieres robar esas cuentas?» «No robar. Tengo acceso legítimo a algunas de ellas. Soy su hija. Tengo poder notarial para algunos asuntos financieros. El problema es que ha cambiado las contraseñas recientemente, y necesito ayuda para descubrir las nuevas». «¿Qué tipo de ayuda?» Marina sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Dentro de este sobre hay todo lo que he podido reunir sobre ti. Certificado de nacimiento, registros médicos, e incluso algunas fotos tuyas de cuando eras niña en el orfanato». Elena cogió el sobre con manos temblorosas. Era grueso, pesado. Representaba una vida entera de información que le había sido negada. «¿Por qué me das esto?» «Porque tienes derecho a saber quién eres, y porque necesito que confíes en mí para lo que viene después». Elena abrió el sobre y sacó algunos documentos. Allí estaba su certificado de nacimiento original, con el nombre del padre claramente impreso, Eduardo Santoro. También había una foto de una mujer joven y hermosa sosteniendo un bebé, su madre. «Ella era hermosa», dijo Marina suavemente, observando a Elena mirar la foto. «Se llamaba Camila. Era secretaria de la empresa. Tenía solo 22 años cuando naciste. La misma edad que tengo ahora». «Sí. Murió por complicaciones en el parto. Lo que mi padre nunca le contó a nadie es que se negó a pagar un hospital privado. Dio a luz en la seguridad social, sin la asistencia adecuada». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su madre había muerto por negligencia, por la mezquindad de un hombre que tenía dinero suficiente para salvar su vida. ¿Él podría haberlo evitado? Claro que podría, pero eso le costaría dinero, y reconocerte públicamente, dos cosas que no estaba dispuesto a hacer. La rabia que Elena sintió fue diferente a todo lo que había experimentado. Era una rabia limpia, enfocada, con un objetivo bien definido. Eduardo Santoro no solo la había abandonado, había matado a su madre. «¿Qué necesitas que haga?» Marina sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «Conseguirás un trabajo en su empresa. Con tu experiencia en atención al cliente y los documentos que yo te proporcionaré, conseguiremos un puesto en recepción o en el sector administrativo. ¿Y después? Después me ayudarás a descubrir las nuevas contraseñas de sus cuentas. Observarás, anotarás, me pasarás información. Y cuando tengamos lo que necesitamos, transferiremos una cantidad que sea justa como compensación por los años que nos debe». Elena cerró el sobre y lo puso en su regazo. «¿De cuánto dinero estamos hablando?» «En las cuentas que sé que existen, unos 2 millones de euros». Elena casi se atragantó con el café. «¿2 millones? No quiero todo.
solo una parte, lo suficiente para que tú empieces una vida nueva, estudies, tengas las oportunidades que él te negó, y para que yo consiga mi independencia definitiva de él. ¿Y si nos cogen? No nos cogerán. Conozco su sistema, sé cómo opera, y tú estarás allí legalmente como empleada. No hay delito en observar tu entorno de trabajo. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había oído. Era un plan arriesgado, pero no imposible, y la idea de finalmente tener recursos para cambiar de vida era demasiado seductora como para ignorarla. Necesito pensar. Claro. Pero, ¿Elena? Marina extendió la mano por encima de la mesa y tocó la suya. ¿Recuerdas lo que te dije ayer sobre no sentirte sola? Eso es real. Por primera vez en la vida, nosotras dos tenemos una familia, una con la otra. El toque era cálido, reconfortante. Elena no podía recordar la última vez que alguien la había tocado con cariño. Si estoy de acuerdo, ¿cuándo empezaríamos? La semana que viene. Ya tengo contactos en la empresa. Puedo conseguir que te llamen para una entrevista. Elena miró de nuevo el sobre en su regazo. Toda su vida estaba allí, documentada y organizada por una hermana que había conocido hacía menos de 24 horas. Está bien, dijo finalmente. Acepto. La sonrisa de Marina fue radiante. ¿En serio? ¿En serio? Pero si sale mal, te mataré. Marina rió, y por primera vez Elena se dio cuenta de que tenían el mismo tipo de risa. Otra señal de que eran realmente hermanas. No saldrá mal, te lo prometo. Pasaron el resto de la mañana conversando sobre el plan en detalle. Marina explicó cómo funcionaba la empresa, quiénes eran las personas clave, cuál sería el papel de Elena. Era un plan bien pensado, pero Elena no podía librarse de la sensación de que estaba a punto de saltar por un precipicio. Cuando se despidieron, Marina la abrazó de verdad esta vez. Fue un abrazo largo, apretado, como si estuviera intentando compensar todos los años en que no supieron de la existencia la una de la otra. Estoy muy feliz, Elena. No tienes idea de cuánto. Elena le devolvió el abrazo, sintiendo una extraña mezcla de alegría y terror. Yo también. Caminando de vuelta a casa, Elena sostenía el sobre contra su pecho como si fuera un tesoro. Por primera vez en su vida, sabía quién era, de dónde venía, y tenía un plan para cambiar su futuro. Lo que no sabía era que, a unas cuadras atrás, Gabriel observaba todo a través del escaparate de una tienda de ropa y que había tomado varias fotos del encuentro de las dos hermanas. Tampoco sabía que, en ese exacto momento, estaba escribiendo un mensaje en su móvil. Ha picado el anzuelo. El plan está funcionando. La respuesta llegó rápidamente. Genial. Manténme informado de todos los movimientos. Gabriel guardó el móvil y siguió observando a Elena alejarse. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Y quizás era mejor así. 2 semanas después, Elena caminaba por los pasillos de Santoro Construcciones usando un blazer prestado de Marina y una confianza fingida que había practicado frente al espejo durante horas. El edificio comercial en el Paseo de la Castellana era imponente, todo de cristal espejado y mármol, el tipo de lugar que ella solo había visto desde fuera. La entrevista había sido sorprendentemente fácil. Marina tenía razón sobre sus contactos. Una llamada aquí, una recomendación allá, y Elena estaba siendo contratada como asistente administrativa en el sector financiero. Nada muy importante, solo archivar documentos y atender teléfonos, pero lo suficiente para tener acceso a la información que necesitaban. El primer día fue un torbellino de orientaciones y presentaciones. Elena conoció a sus colegas, aprendió sobre los sistemas de la empresa, se familiarizó con el ambiente. Y lo más importante, localizó la oficina de Eduardo Santoro en el último piso. Todavía no lo había visto personalmente. Marina había dicho que él pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones externas o viajando, pero que eventualmente sus caminos se cruzarían. Elena no sabía si estaba ansiosa o aterrorizada con esa posibilidad. Durante la hora del almuerzo, llamó a Marina desde un café cercano al edificio. ¿Y qué? ¿Cómo fue el primer día? Mejor de lo que esperaba, dijo Elena,
removiendo el plato de ensalada que había pedido. La gente es amable y nadie sospecha de nada. Obvio que no. Eres solo una empleada más. ¿Descubriste algo sobre las contraseñas? Todavía es pronto, Marina. Apenas tuve acceso a los ordenadores, pero me di cuenta de una cosa interesante. El que se encarga de la seguridad del sistema es Gabriel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Gabriel? ¿Qué Gabriel? El que estaba contigo en el café aquella primera noche. Él trabaja allí, en el departamento de TI. Pshu, la voz de Marina sonó extraña. Sí, se me olvidó mencionarlo. ¿Se te olvidó? Elena, relájate. Gabriel no es un problema. De hecho, incluso puede ser útil. A Elena no le gustó el tono evasivo de su hermana, pero decidió no insistir en el asunto por el momento. Está bien. ¿Cómo va tu parte? Genial. Conseguí acceso a algunos documentos más. Vamos por el buen camino. Después de colgar, Elena regresó a la oficina con una sensación de incomodidad que no podía explicar. Había algo en la reacción de Marina al saber de Gabriel que no le parecía correcto. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de observación y anotaciones. Elena prestaba atención a todo. ¿Quién accedía a qué ordenadores? ¿Qué contraseñas se tecleaban cuando pensaban que nadie veía? ¿Qué tipos de documentos se imprimían y archivaban? Lentamente empezó a montar un mapa del sistema financiero de la empresa. Fue el viernes de la segunda semana cuando finalmente vio a Eduardo Santoro. Elena estaba organizando unas carpetas cuando escuchó voces en el pasillo. Una de ellas era autoritaria, impaciente, familiar de alguna manera. Miró por la puerta entreabierta y lo vio. Un hombre de unos 60 años, pelo canoso, bien cortado, traje carísimo, postura erguida y esos mismos ojos marrones que ella veía en el espejo todos los días. Su padre. Pasó por la puerta sin mirar dentro, conversando con otros hombres de traje. Elena se quedó paralizada, observándolo alejarse por el pasillo. Era extraño ver finalmente a la persona que había sido una abstracción durante tanto tiempo. Parecía más pequeño de lo que había imaginado, más humano. Pero cuando recordó a su madre muriendo sola en un hospital público, la sensación de humanidad desapareció rápidamente. Aquella noche, Elena se encontró con Marina en un bar del barrio de Salamanca. Su hermana había pedido una mesa reservada al fondo, lejos de oídos curiosos. Parecía ansiosa, agitada, tocándose el pelo constantemente. ¿Conseguiste las contraseñas?, preguntó Marina antes de que Elena se sentara. Algunas. Todavía no las principales, pero estoy cerca. Tienes que ser más rápida, Elena. He recibido información de que él podría estar cambiando los protocolos de seguridad pronto. Elena sacó un papel del bolso con anotaciones cuidadosas. Estas son las contraseñas que conseguí hasta ahora. La mayoría son para cuentas secundarias, pero una de ellas podría ser para algo importante. Marina cogió el papel con manos temblorosas y lo examinó rápidamente. Esto es genial, es exactamente lo que necesitábamos. Marina, ¿estás segura de que esto va a funcionar? Cada día que pasa me pongo más nerviosa. Marina finalmente dejó de tocarse el pelo y miró directamente a Elena. Va a funcionar porque tiene que funcionar. Elena, no entiendes. Esta es nuestra única oportunidad. Si perdemos esta oportunidad, él seguirá impune para siempre. Había algo desesperado en la voz de Marina que hizo que Elena se sintiera incómoda. ¿Por qué tanta prisa? ¿No podemos hacerlo de forma más gradual, más segura? No. La respuesta fue demasiado rápida. Quiero decir, sí, podemos, pero cuanto más tiempo tardemos, más riesgos corremos de ser descubiertas. Elena no estaba convencida, pero acordó acelerar el proceso. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. El siguiente fin de semana, Marina llamó eufórica. Lo conseguí, Elena. Conseguí acceder a una de las cuentas principales. ¿En serio? ¿Cómo? Con esas contraseñas que me pasaste, una de ellas funcionó para una cuenta con 200.000 euros. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y ahora? Ahora transferimos el dinero y salimos de esta vida. ¿Qué tal si nos encontramos esta noche para celebrarlo? Hay una fiesta en la azotea de un edificio en Chueca. Será increíble. Elena dudó.
No era muy de fiestas, prefería lugares tranquilos. No sé, Marina, ¿no es muy arriesgado salir juntas justo ahora? Relájate, será una fiesta privada, solo gente conocida, y nosotras merecemos celebrarlo. Por primera vez en la vida, vamos a tener lo que es nuestro por derecho. La alegría de Marina era contagiosa, y Elena se dejó llevar por el entusiasmo. Está bien, ¿a qué hora? A las 10, te mando la dirección por mensaje. La fiesta era exactamente lo que Marina había prometido, elegante, sofisticada, con una vista increíble de Madrid. La azotea ocupaba todo el último piso de un edificio residencial, y estaba llena de gente bien vestida, conversando en pequeños grupos, bebiendo cócteles caros. Elena se sintió fuera de lugar en medio de tanta sofisticación, pero Marina insistía en presentarla a todo el mundo como su hermana. Era la primera vez en la vida que Elena se sentía parte de algo, incluida, aceptada. Bebieron, rieron, conversaron sobre el futuro. Marina hablaba de viajes que podrían hacer juntas, cursos que Elena podría pagar, oportunidades que se abrirían. Durante unas horas, Elena se permitió soñar con una vida diferente. Fue cuando regresaba del baño que escuchó la discusión. Marina estaba en un balcón lateral, hablando por teléfono. Su voz estaba alterada, agresiva. No, eso no estaba en el acuerdo. Dijiste que ella solo necesitaba conseguir las contraseñas. Elena se escondió detrás de una columna, intentando escuchar mejor. Cumplí mi parte. Conseguí que ella confiara en mí. Conseguí que hiciera lo que ustedes querían. Ahora es problema de ustedes. ¿Quiénes eran ustedes? Elena sintió un escalofrío en el estómago. No voy a hacerle daño, Gabriel. Olvídalo. Ella es mi hermana de verdad, no solo una pieza en tu jueguito. Gabriel. Entonces era él al otro lado de la línea. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo que ella lo descubrió? ¿Descubrió qué? La voz de Marina se estaba volviendo más histérica. Gabriel, me prometiste que ella estaría segura después de esto. Elena no pudo escuchar nada más. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Todo había sido una mentira, una trampa. Gabriel y Marina habían conspirado contra ella desde el principio. Regresó a la fiesta intentando disimular, pero no podía dejar de temblar. Marina la encontró unos minutos después, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas? Te busqué por todas partes. Fui al baño, mintió Elena. ¿Estás bien? Pareces un poco pálida. Solo cansada. Creo que me voy. Marina pareció contrariada. ¿Ya? Pero la noche acaba de empezar. Mañana trabajo temprano. Elena comenzó a alejarse, pero Marina la sujetó por el brazo. Elena, espera, hay una cosa que necesito contarte. El agarre en el brazo le dolía. ¿Qué? Marina miró a su alrededor, como si verificara si alguien estaba escuchando. Sobre Gabriel. Sé que desconfías de él y tienes razón. No es de fiar. Elena miró a los ojos verdes de su hermana, buscando sinceridad. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque necesitaba estar segura. Pero ahora sé que está planeando algo contra nosotras. Contra ti, específicamente. ¿Qué quieres decir? Marina soltó el brazo de Elena y se pasó las manos por el pelo, claramente agitada. Él sabe sobre nuestra operación. Sabe que conseguiste las contraseñas, y creo que está planeando delatarte a mi padre. Elena sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, pero, Elena, tenemos que actuar rápido. Si él llega a mi padre antes que nosotras, estamos perdidas. ¿Qué quieres que haga? Marina la miró con ojos desesperados. Encuéntrame mañana por la mañana, temprano, en el mismo lugar donde nos conocimos, esa plaza. Necesitamos finalizar todo antes de que sea demasiado tarde. Elena asintió, pero su cabeza estaba demasiado confusa para pensar con claridad. Se despidió y bajó en ascensor, pero estaba segura de que Marina estaba mintiendo sobre algo. La cuestión era sobre qué. A la mañana siguiente, Elena llegó a la plaza unos minutos antes de la hora acordada. El sol era fuerte, y ella se sentó a la sombra del árbol, intentando organizar sus pensamientos. Fueron los gritos lo que la alertaron. Venían de arriba, del edificio cercano a la plaza.
Elena miró hacia arriba y vio movimiento en uno de los balcones del último piso. Gente corriendo, voces alteradas, y entonces vio el cuerpo caer. Marina golpeó el suelo con un sonido que Elena nunca olvidaría. Durante unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Después, los gritos comenzaron. Elena corrió hacia el cuerpo de su hermana. Marina estaba inmóvil, los ojos verdes abiertos mirando al cielo, pero sin vida. Había sangre en la acera, y su cuello estaba en un ángulo imposible. «¡Llamen a la ambulancia!», Elena gritó a la gente que empezaba a aglomerarse. «Por favor, alguien llame a la ambulancia». Se arrodilló junto a Marina y le tomó la mano, aun sabiendo que ya era demasiado tarde. Las lágrimas vinieron sin aviso, una mezcla de horror, tristeza y terror. Cuando llegó la policía, Elena todavía estaba allí, sosteniendo la mano de su hermana muerta. El mayor Pereira, a cargo del caso, era un hombre de mediana edad con bigote canoso y ojos desconfiados. La miró de arriba abajo antes de hablar. ¿Conocía a la víctima? Era mi hermana. ¿Nombre? Marina Santoro. El mayor anotó algo en su libreta. ¿Y cuál es su nombre? Elena Santos. ¿Puede explicarme qué hacía aquí tan temprano? Elena contó sobre el encuentro acordado, sobre llegar a la plaza unos minutos antes. Omitió los detalles sobre el plan de ellas, pero el mayor parecía sospechar que había más en la historia. ¿Usted tenía algún tipo de desavenencia con su hermana? No, nos llevábamos muy bien. Entonces es extraño que ella haya caído de un edificio justo antes de encontrarla, ¿no cree? Elena miró al mayor con creciente horror. ¿Está insinuando que yo tengo algo que ver con esto? No estoy insinuando nada, solo haciendo las preguntas que necesito hacer. Elena se dio cuenta de que estaba en problemas. No solo había perdido a su recién descubierta hermana, sino que también estaba siendo vista como sospechosa en su muerte. Y lo peor de todo era que no tenía idea de quién estaba realmente detrás de toda esa situación. ¿Gabriel? ¿Eduardo? ¿Alguien que ni siquiera conocía? Mientras observaba cómo el cuerpo de Marina era colocado en una camilla, Elena se dio cuenta de que su vida había cambiado de nuevo. Pero esta vez no para mejor, todo lo contrario. Estaba sola de nuevo, y ahora también estaba siendo perseguida. Los 3 días siguientes a la muerte de Marina fueron una pesadilla kafkiana. Elena no podía volver al trabajo en Santoro Construcciones, no después de descubrir que Gabriel trabajaba allí y estaba involucrado en toda la situación. Pasó el tiempo encerrada en la habitación de la pensión, saliendo solo para comprar lo esencial y huyendo siempre que veía un coche de policía. El mayor Pereira, responsable del caso, había dejado claro que ella no podía salir de la ciudad. Elena se sentía como un animal acorralado, sabiendo que en cualquier momento podría ser arrestada por algo que no había hecho. Fue el martes cuando todo se desmoronó por completo. Elena regresaba del supermercado de la esquina cuando vio 2 coches de policía estacionados frente a la pensión. La sangre se le heló. Dio media vuelta y se alejó rápidamente en dirección opuesta, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. El móvil sonó. Número desconocido. Diga. Elena, soy yo. Gabriel. Casi colgó al instante, pero algo la hizo dudar. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Urgente. La policía te está buscando. Lo sé. No, Elena, no entiendes. Tienen pruebas falsas, pero que te incriminarán. Elena dejó de caminar. ¿Qué tipo de pruebas? No puedo hablar por teléfono. Encuéntrame en la Biblioteca Nacional de España, en la sala de lectura del 2º piso. En 1 hora. La línea quedó muda. Elena miró a su alrededor, paranoica, sintiéndose observada por todos lados. Gabriel podría estar tendiendo una trampa, pero también podría ser su única oportunidad de entender lo que estaba pasando. La Biblioteca Nacional de España estaba concurrida aquella tarde de martes. Elena subió las escaleras de mármol hasta el 2º piso y encontró a Gabriel sentado en una mesa en la esquina de la sala de lectura, fingiendo leer un libro sobre programación. Estaba diferente a la última vez que lo había visto. El pelo estaba desordenado, tenía profundas ojeras en los ojos y parecía haber adelgazado.
Cuando la vio acercarse, le hizo una discreta señal para que se sentara. «Tienes que salir de la ciudad», dijo sin preámbulos, la voz baja. «Hoy mismo». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Gabriel miró a su alrededor para asegurarse de que nadie les estaba prestando atención. Encontraron el móvil de Marina. «Y hay mensajes ahí que te incriminan». Elena sintió que el mundo giraba. «¿Qué mensajes? Yo no le mandé ningún mensaje el día de su muerte». «Sé que no fuiste tú, pero hay mensajes de tu número acordando un encuentro con ella en el edificio desde donde cayó. Mensajes que fueron enviados después de que se encontraron en la fiesta». Elena se llevó la cabeza a las manos. Alguien estaba usando su número para incriminarla. «¿Quién me está haciendo esto? ¿Gabriel?» Él dudó antes de responder. «Es complicado». «Descomplícalo entonces». «Elena, Marina no era quien tú pensabas que era». Ella levantó la cabeza para mirarlo. «¿Qué quieres decir?» Gabriel sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Ella no era tu hermana». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que no?» Ella no era hija de Eduardo Santoro, era hija de otro hombre que también se llama Eduardo, pero no tiene nada que ver con la constructora. Elena cogió el sobre y lo abrió. Dentro había documentos, certificados, informes de investigación. Su mano temblaba tanto que apenas podía leer. «Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi padre?» Esa parte era verdad. Tú sí eres hija de Eduardo Santoro de la constructora, pero Marina lo descubrió y decidió hacerse pasar por tu hermana para usarte. Elena se sintió estúpida, utilizada, completamente perdida. ¿Por qué haría eso? Porque ella era amante de un tipo llamado Rodrigo, que estaba desviando dinero de la empresa de tu padre. Cuando Eduardo lo descubrió, despidió a Rodrigo y amenazó con demandarlo. Marina decidió vengarse. ¿Y yo era el instrumento de su venganza? Eras para conseguir las contraseñas y darles acceso a las cuentas para que robaran. Después de eso, te iban a descartar. Elena sintió náuseas. ¿Y tú? ¿Cuál era tu papel en todo esto? Gabriel bajó los ojos. Yo era para monitorearte, asegurarme de que estabas haciendo lo que ellos querían. Tú también me usaste. Al principio, sí, pero, Elena, él la miró directamente a los ojos. Me enamoré de ti. Elena rió con amargura. Qué conveniente. No fue conveniente, fue lo que lo jodió todo. Cuando me di cuenta de que sentía algo real por ti, intenté convencer a Marina de que abandonara el plan. Fue por eso que me apartaron. ¿Apartaron quiénes? Marina y Rodrigo. Y alguien más, alguien que nunca descubrí quién era, pero que parecía estar financiando toda la operación. Elena intentó procesar toda esa información. Si me estás contando todo esto, ¿por qué debería confiar en ti? Gabriel se inclinó hacia adelante en la mesa. Porque no tienes elección. Elena, no solo mataron a Marina. Ayer por la mañana, Rodrigo murió en la explosión de un coche. Y adivina quién va a ser la culpable. La sangre de Elena se heló. No, hay más mensajes de tu móvil acordando un encuentro con él. La policía ya tiene la orden de arresto. Es cuestión de horas hasta que te encuentren. Elena se levantó de la silla, el pánico apoderándose de ella. Necesito salir de aquí. Yo te ayudaré. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías? Gabriel también se levantó. Porque, independientemente de cómo empezó todo, me importas, y porque no mereces pagar por algo que no hiciste. Elena lo encaró durante unos segundos, intentando ver más allá de las palabras. Había sinceridad en sus ojos, pero ya había sido engañada una vez. Como sé que esto no es otra trampa. No lo sabes, tendrás que confiar en mí. Elena cogió el sobre con los documentos. ¿A dónde puedo ir? No tengo dinero, no conozco a nadie. Tengo un amigo que puede ayudarnos. Tiene una casa en la zona de la Sierra de Guadarrama, aislada, donde puedes esconderte mientras descubrimos quién está realmente detrás de todo esto. ¿Nosotros? Yo iré contigo. No puedo dejarte enfrentar esto sola. Salieron de la biblioteca por separado y se encontraron 20 minutos después en una estación de metro. Gabriel se había cambiado de ropa y llevaba una gorra, intentando disimular su apariencia. Elena hizo lo mismo,
recogiéndose el pelo y vistiéndose con una chaqueta que ocultaba su silueta. Durante el viaje en autobús hasta la Sierra de Guadarrama, apenas hablaron. Elena estaba en estado de shock, intentando aceptar que todo lo que había vivido en las últimas semanas era una mentira elaborada. Gabriel parecía perdido en sus propios pensamientos. La casa del amigo de Gabriel era una pequeña cabaña de madera en medio del bosque, a 15 minutos del pueblo. Estaba vacía. El dueño había viajado al extranjero y le había dejado la llave a Gabriel. «Puedes quedarte aquí por ahora», dijo Gabriel, encendiendo la calefacción. «Hay comida en el congelador, agua, todo lo que necesitas. ¿Y tú? ¿Te vas?» Gabriel dudó. «Depende. ¿Quieres que me quede?» Elena no sabía lo que quería. Estaba confundida, asustada, y no confiaba en nadie más en el mundo. Pero la idea de quedarse sola en ese lugar aislado era aterradora. «Quédate esta noche. Mañana veremos». Pasaron la noche en silencio. Gabriel en el sofá de la sala, Elena en la única habitación, pero ella no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo, pensando en Marina, en toda la farsa que había sido su vida en las últimas semanas. Por la mañana, Gabriel estaba en la cocina preparando café cuando ella bajó. «¿Dormiste bien?» «No dormí». Él le ofreció una taza, y ella la aceptó agradecida por el calor. «Gabriel, necesito saber una cosa». «¿Qué?» «Cuando dijiste que te enamoraste de mí, ¿era verdad?» Él dejó de remover el azúcar en el café. «¿Por qué quieres saber?» «Porque necesito saber si existe al menos una cosa real en toda esta mierda». Gabriel se acercó a ella, despacio. «Era verdad. Es verdad». Elena lo estudió, buscando señales de mentira. «Pruébalo». «¿Cómo?» En lugar de responder, ella se acercó más. Estaba cansada de mentiras, de manipulaciones, de ser utilizada por todo el mundo. Quería, al menos una vez, algo que fuera real. Gabriel pareció entender. Le puso las manos en la cara, delicadamente, y la besó. Fue un beso suave al principio, vacilante, como si él estuviera pidiendo permiso. Pero cuando Elena le correspondió, profundizando el contacto, él la acercó más. Era diferente a todo lo que Elena había sentido antes. No había urgencia desesperada, no había manipulación. Era puro, honesto, real. Cuando se separaron, ella supo que algo había cambiado entre ellos. «Esto fue real», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Fue real». Se quedaron abrazados unos minutos, en silencio. Elena se sentía protegida por primera vez en semanas. Fue entonces cuando escucharon el ruido del coche que se acercaba. Gabriel se separó de ella y corrió hacia la ventana. «¡Mierda! ¡Es la policía!». Elena sintió que el pánico regresaba. «¿Cómo nos encontraron?» «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ahora». Gabriel cogió una mochila y metió algo de ropa dentro. «Hay un sendero por la parte de atrás de la casa que lleva al pueblo. Si corremos, podemos llegar antes de que rodeen la zona». Elena cogió solo el sobre con los documentos y siguió a Gabriel hasta la puerta trasera. Podía oír voces que se acercaban desde la parte delantera de la casa. «Elena, sabemos que estás ahí. Sal con las manos en alto». Era la voz del mayor Pereira. Bajaron corriendo por el sendero empinado, tropezando con raíces y ramas. Elena podía oír a los policías irrumpiendo en la casa detrás de ellos. Cuando llegaron a la carretera que llevaba al centro del pueblo, Gabriel se detuvo para recuperar el aliento. «Necesitamos un coche», dijo. «¿De dónde vamos a sacar un coche?» Gabriel miró a su alrededor y vio una pequeña pensión al otro lado de la calle. «Tengo una idea». Cruzaron la calle corriendo y Gabriel se acercó a una mujer de mediana edad que estaba descargando un coche. «Disculpe, señora, mi novia se ha puesto mal. Necesitamos ir al hospital urgente. ¿Podría llevarnos al pueblo?» La mujer miró a Elena, que estaba realmente pálida y sin aliento, y accedió a ayudar. Durante el viaje de regreso a Madrid, Elena finalmente comprendió la gravedad de la situación. Estaba siendo acusada de doble homicidio. Tenía a toda la policía detrás de ella, y la única persona en la que podía confiar era alguien que había empezado como su enemigo. Pero aquel beso lo había cambiado todo.
Por primera vez, Elena había sentido algo que parecía verdadero, y ahora estaba dispuesta a luchar por ello. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó cuando bajaron del coche en la estación de autobuses. Gabriel le tomó la mano. «Ahora descubrimos quién está realmente detrás de todo esto y limpiamos tu nombre». «¿Cómo?». Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que ella vio desde que toda esta historia comenzó, haciendo lo que mejor sé hacer, hackeando el sistema. Gabriel consiguió una habitación en un discreto motel en la zona este de Madrid, el tipo de lugar que no pide documentos y acepta pago en efectivo. Elena se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que veía reflejada, cabello despeinado, ojeras profundas, expresión de quien había perdido la inocencia en cuestión de semanas. Gabriel estaba sentado en la cama con un portátil que había conseguido prestado de un conocido. Sus dedos volaban por el teclado con una agilidad impresionante. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elena, sentándose a su lado. «Entrando en los servidores de la operadora de telefonía. Si consigo acceso a los registros de los mensajes que fueron enviados desde tu número, podré rastrear de dónde vinieron realmente». Elena observaba líneas de código deslizarse por la pantalla, sin entender nada, pero impresionada por su habilidad. «¿Esto es legal?», Gabriel la miró con una ceja levantada. «Elena, estás siendo acusada de doble homicidio. La legalidad no es nuestra mayor preocupación ahora». Tenía razón. Elena se recostó en el cabecero de la cama y cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Todo había sucedido tan rápido que apenas había tenido tiempo de procesar la muerte de Marina. A pesar de saber que ella la había engañado, Elena aún sentía una extraña sensación de pérdida. «Listo», dijo Gabriel, girando el portátil para que ella viera. Lo encontré. En la pantalla había una lista de mensajes supuestamente enviados desde el número de Elena. Las fechas y horas estaban claramente marcadas. «Mira esto». Gabriel señaló una línea específica. Este mensaje fue enviado el viernes a las 23:47. Supuestamente a Marina, acordando un encuentro en el edificio. «Pero mira desde dónde fue enviado». Elena se inclinó para ver mejor. «Torre de telefonía en el barrio de las Letras. ¿Tú estabas allí a esa hora?». «No. El viernes por la noche yo estaba en la fiesta con ella, en Chueca». «Exacto. Y en Chueca, la torre que cubre la zona es otra, muy diferente». Gabriel volvió a teclear rápidamente. «Ahora voy a intentar rastrear desde qué aparato se envió realmente este mensaje». Pasó casi una hora de intenso trabajo hasta que Gabriel consiguió la información que buscaba. Aquí, todos los mensajes falsos fueron enviados desde un aparato registrado a nombre de Mauricio Pereira. Elena frunció el ceño. «¿Pereira? Ese apellido me es familiar, debería serlo. Mauricio Pereira es hijo del mayor Pereira. El mismo mayor que está al mando de tu investigación». La sangre de Elena se heló. «¿El hijo del policía que me está persiguiendo?». Gabriel continuó investigando, su expresión volviéndose más sombría con cada descubrimiento. «Elena, hay más, mucho más». Abrió una nueva pantalla y mostró transferencias bancarias. Mauricio Pereira recibió 50.000 euros en su cuenta 3 días antes de la muerte de Marina y otros 100.000 euros al día siguiente de la muerte de Rodrigo. Elena se levantó de la cama agitada. «Entonces fue él quien mandó matar a los dos, ¿pero por qué?». «Creo que no fue él quien mandó. Creo que fue contratado para hacer parecer que fuiste tú». Gabriel abrió una nueva ventana en el ordenador. «Mira esto. Las transferencias a Mauricio vinieron de una cuenta offshore ligada a una empresa fantasma. Y esa empresa hizo una pausa dramática. Es controlada por alguien muy cercano a ti». «¿Quién?». «Eduardo Santoro. Tu padre». Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se apoyó en la pared, intentando respirar. «¿Mi padre mandó incriminarme por los asesinatos?». «Aparentemente sí. Por lo que pude descubrir, él se enteró del intento de robo a sus cuentas, probablemente a través del propio Gabriel que trabajaba en seguridad. En lugar de simplemente despedirte o demandarte, decidió eliminarte de forma más definitiva. Pero ¿por qué no simplemente mandarme matar a mí también?».
Gabriel guardó todos los archivos que había encontrado en una carpeta cifrada, porque de esta forma él queda con las manos limpias. Tú eres arrestada como asesina. Él queda como víctima de una empleada desequilibrada que mató a personas ligadas a él por venganza. La historia perfecta. Elena se dejó resbalar por la pared hasta sentarse en el suelo. Mi padre quiere verme en la cárcel por el resto de mi vida. Gabriel cerró el portátil y se arrodilló frente a ella. Elena, sé que esto es difícil de aceptar, pero ahora tenemos pruebas. Podemos limpiar tu nombre. ¿Cómo? ¿Quién nos va a creer? Hay una persona que puede ayudarnos, alguien que tiene motivos personales para querer ver a Eduardo Santoro pagar por sus crímenes. Elena levantó la cabeza para mirarlo. ¿Quién? Juliana Santoro, su exesposa. El nombre golpeó a Elena como un rayo. Había oído a Marina mencionar brevemente a su madre, pero nunca había pensado en conocerla. ¿Ella querrá ayudarme? Ella perdió una hija, aunque esa hija no fuera biológicamente suya. Y por lo que descubrí, ella ya sospechaba que Eduardo estaba involucrado en actividades ilegales desde hace años, pero nunca pudo probarlo. Gabriel ayudó a Elena a levantarse. ¿Dónde está ella? Vive en una mansión en La Moraleja. Es arriesgado ir hasta allí, pero creo que es nuestra única oportunidad. Cogieron un Uber hasta La Moraleja. Elena usando un pañuelo para ocultar parte de su rostro. La mansión de los Santoro era imponente. Una casa blanca con jardines inmensos y portón electrónico. Gabriel tocó el timbre y esperaron. Cuando la voz femenina respondió por el interfono, Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién es? ¿Señora Juliana? Mi nombre es Gabriel. Yo trabajaba en la empresa de su exmarido. Necesito hablar urgentemente con usted sobre Marina. Hubo una larga pausa. Marina está muerta. Lo sé, y también sé quién la mató realmente. El portón se abrió automáticamente. Juliana Santoro era una mujer elegante de unos 50 años, con cabello rubio bien cuidado y ojos azules que demostraban una profunda tristeza. Los recibió en una sala lujosa, pero Elena podía sentir el vacío en ese ambiente. «Tienen 5 minutos», dijo Juliana, señalando el sofá. «Después llamaré a la policía». «Señora Juliana», comenzó Gabriel, «esta es Elena. Ella es hija de Eduardo con una secretaria que murió en el parto hace 22 años». Juliana miró a Elena con más atención, y Elena vio reconocimiento en sus ojos. «Dios mío, tienes sus ojos». «Marina dijo que era mi hermana», dijo Elena suavemente. «Sé que no era verdad, pero aún así siento mucho su pérdida». Los ojos de Juliana se llenaron de lágrimas. «Marina no era mi hija de sangre, pero la crié desde pequeña. Ella era complicada, pero la amaba como si fuera mía». Gabriel se inclinó hacia adelante. «Señora Juliana, hemos descubierto que Eduardo fue quien mandó matar a Marina y a Rodrigo, y está intentando echarle la culpa a Elena». Juliana lo miró con incredulidad. «Eso es una acusación muy grave». Gabriel sacó un pendrive del bolsillo. «Está todo aquí. Transferencias bancarias, registros de mensajes falsos, todo». Eduardo contrató al hijo del mayor responsable de la investigación para falsificar las pruebas. Juliana cogió el pendrive y lo examinó. «¿Por qué me traen esto?» «Porque usted es la única persona con suficiente influencia para confrontarlo», dijo Elena. «Y porque usted merece saber la verdad sobre la muerte de su hija». Juliana permaneció en silencio durante varios minutos, claramente procesando todo lo que había oído. «Siempre supe que Eduardo era capaz de cosas terribles», dijo finalmente, «pero nunca pensé que llegaría al punto de matar personas». «¿Usted nos va a ayudar?» «Haré más que eso. Lo confrontaré personalmente». Gabriel y Elena se miraron. «Es peligroso», dijo Gabriel. «Déjame a mí preocuparme por eso». Juliana se levantó. «Ustedes se quedan aquí esta noche. Mañana por la mañana resolveré esta situación de una vez por todas». Aquella noche, Elena y Gabriel compartieron la habitación de invitados de la mansión. Por primera vez en días, Elena se sentía lo suficientemente segura como para realmente descansar. «Gabriel», dijo ella, acostada a su lado en la cama king size, «¿qué pasará con nosotros después de que todo esto termine?» Él se giró para mirarla. «¿Qué quieres que pase?» «Quiero intentarlo. De verdad esta vez, sin mentiras, sin manipulación».
Gabriel sonrió y besó suavemente su frente. Yo también quiero. A la mañana siguiente, Juliana salió temprano y regresó alrededor del mediodía con una expresión sombría. Está hecho, dijo simplemente. ¿Qué pasó? Confronté a Eduardo con las pruebas. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las transferencias bancarias y los registros de los mensajes, se desmoronó. Elena contuvo la respiración. Y ahora se está entregando a la policía en este momento. Confesará todo, los asesinatos, la trampa contra ti y todo. Gabriel abrazó a Elena, quien comenzó a llorar de alivio. Se acabó, susurró él en su oído. Realmente se acabó. Juliana se acercó a ellos. Elena, quiero que sepas que, independientemente de todo lo que pasó, eres bienvenida en esta familia. Eduardo te abandonó, pero tienes una hermana aquí. Elena miró a la mujer que había perdido una hija y ahora ofrecía amor a una extraña. Gracias. 6 meses después, Elena estaba terminando su primer semestre de la carrera de psicología, un curso que siempre había querido hacer pero nunca había tenido los medios. Con el dinero que Eduardo fue obligado a pagar como pensión alimenticia retroactiva, finalmente tenía las oportunidades que siempre soñó. Gabriel había montado su propia empresa de seguridad digital y estaba prosperando. Vivían juntos en un apartamento pequeño, pero acogedor, en Malasaña. Eduardo Santoro fue condenado a 20 años de prisión por doble homicidio calificado. El mayor Pereira fue despedido de la policía y también arrestado por corrupción. Mauricio Pereira fue condenado como cómplice. Elena todavía visitaba a Juliana regularmente. Habían desarrollado una relación cercana, basada en el dolor compartido, pero también en la esperanza de un futuro mejor. ¿Estás feliz?, preguntó Gabriel una noche, mientras caminaban por la orilla del embalse de San Juan. Elena pensó en la pregunta. Felicidad era una palabra que había desterrado de su vocabulario durante tanto tiempo que le parecía extraña. Sí, respondió, sorprendiéndose a sí misma. Por primera vez en mi vida realmente lo estoy. Gabriel dejó de caminar y se giró hacia ella. Elena, hay una cosa que quiero preguntarte desde hace meses. Se arrodilló allí mismo, en la hierba a la orilla del embalse, y sacó una pequeña caja del bolsillo. ¿Te casas conmigo? Elena miró el anillo simple pero hermoso, luego al hombre que había comenzado como su enemigo y se había convertido en su salvador. Gabriel, ¿estás seguro? Nos conocimos en una situación muy loca. Exactamente por eso. Si logramos sobrevivir a todo aquello y aún así nos amamos, podemos sobrevivir a cualquier cosa. Elena extendió su mano izquierda. Sí, quiero casarme contigo. Cuando Gabriel le puso el anillo en el dedo, Elena sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era con una familia de sangre que la había rechazado, sino con la familia que había elegido para sí misma. El beso que se dieron allí, bajo las estrellas reflejadas en el agua del embalse, fue diferente al primer beso en la cabaña. Aquel había sido sobre el descubrimiento. Este era sobre la promesa. Una promesa de que, a pesar de todo el sufrimiento que habían pasado, conseguirían construir algo hermoso juntos, algo verdadero. Elena finalmente había aprendido la diferencia entre sobrevivir y vivir, y estaba lista para empezar a vivir de verdad.